Dato mata relato. Nadie puede negar que dentro de la comunicación política, el relato de todo gobierno es una herramienta que intenta difundir las virtudes que representa su gestión, intentando disimular, esconder o minimizar los lógicos perjuicios que afectan a determinados grupos sociales o económicos de la población que se gobierna. Pero un análisis político debe conllevar también no solo la mirada sobre el relato, sino también el necesario aporte de datos que hacen la innegable confrontación entre ambos elementos que nos den una síntesis de la realidad que muestren el sentimiento ante la dureza de indicadores que pueden o no ser emparentados o bien negar ese relato oficial que siempre intenta mostrarse como positivo. Lo digo porque hace 6 meses el discurso oficial necesita remontarse a 2023 para mostrar bonanza en el tema inflacionario, aunque los datos muestran claramente, por una parte, el crecimiento sostenido de la inflación y también la recesión económica del mercado interno de nuestro país. Esta semana se anunció, este jueves en particular, que la inflación nacional del mes de noviembre fue de 2.5%, la más alta desde mayo de 2025, y la comparación interanual da un incremento del 31,7% con noviembre del 24. Evidentemente, esto muestra no solo que las cosas no están mejorando, por el contrario, decae y profundiza el problema en proyección a corto, mediano y largo plazo, poniendo más lejos esa zanahoria que propuso la Libertad Avanza de cambio rotundo a partir de la mejoría en la macroeconomía, dejando de lado la mirada en la economía real que transita cualquier ciudadano o ciudadana. Es que la falacia de que la macroeconomía es solo el equilibrio fiscal sin considerar los otros elementos que la componen es negar que dentro de ese análisis faltan muchos otros elementos que Javier Gerardo y la Libertad Avanza olvidan o manipulan ocultando los resultados para empañar un análisis concreto de la realidad económica que muestran resultados negativos, que contradicen el relato oficial y que desde nuestro lugar de periodistas debemos mostrar para salir de la ilusión de que estamos mal pero vamos bien, que acuñó Carlos Menem en los 90. El análisis macroeconómico también se basa en conceptos fundamentales como la demanda agregada y la oferta agregada, que determinan el nivel de precios y producción en una economía. La demanda agregada incluye el consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas, mientras que la oferta agregada representa la cantidad total de bienes y servicios que se ofrecen a diferentes niveles de precios. Además, se estudian los ciclos económicos que reflejan fluctuaciones cíclicas de la producción total, el desempleo y la inflación. La macroeconomía también examina el comercio internacional, las inversiones extranjeras, la distribución de recursos en una sociedad y el impacto de factores globales como los cambios geopolíticos o la sostenibilidad. Estos elementos se analizan conjuntamente para comprender cómo interactúan y afectan al conjunto de la economía. Si desglosamos uno por uno, no da positiva la respuesta aún con el DNU 70-2023, ni con las bases de la mano del RIGI, ni con la presentada reforma laboral o fiscal. Pero si hacemos una mirada vincular de los ítems presentados,
tampoco se pueden mostrar indicadores positivos. El gobierno nacional se ha montado en 2 o 3 de todos los elementos que componen la macroeconomía, pero aún así también manipula los datos que no son como los presentan los voceros del gobierno nacional y los grupos inversores internacionales que podrían marcar un despegue para el desarrollo de nuestra economía, siguen desconfiando de la garantía de su renta a partir de la evidente inestabilidad e inseguridad social e institucional, cuando no jurídica, de la Argentina en estos tiempos. Si analizamos la demanda agregada, o sea, el consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas, vemos que consumo, inversión y gasto público van a la baja de manera profunda, y las exportaciones netas, como son con bajo valor agregado, se limita a una economía primarizada donde la materia prima sale casi en bruto con mínima elaboración, lo que muestra una baja empleabilidad de la mano de obra del mercado laboral. Eso muestra a las claras que este gobierno no solo no ha desarrollado empleo industrial con mano de obra calificada, sino que ha destruido ese empleo al achicar el consumo interno privado y ha quebrado el círculo virtuoso de la producción, ya que no promueve la industrialización de las materias primas que produce en nuestro país, sino que compra productos hechos a partir de las importaciones. El relato dice que la reforma laboral va a modernizar las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero a las claras muestra que deteriora los avances de esa relación y por el contrario genera empleos de manera precaria, poniendo en riesgo todo el sistema laboral argentino. Esta supuesta modernización, que apunta a un modelo casi pleno de servicios y bajo en calidad productiva, justifica la apertura de productos de importación, deteriorando aún más allá de la natural transición que el mundo camina en estos días, por el cambio de paradigma de la globalización a la multipolaridad de las relaciones comerciales de los países. También pone en riesgo el sistema previsional, ya que en la forma que modernizar, entre comillas, muestran el desfinanciamiento del sistema previsional sin garantizar no solo el pago de las actuales jubilaciones, sino la posibilidad de tener derecho a jubilarse dentro del sistema solidario y de reparto, anticipando o abriendo la puerta de retroceder a potenciar un mercado de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que capitalizan mentirosamente esos fondos, dejando la responsabilidad del Estado en la previsión social y exponiéndolos a la mercantilización del bienestar básico de los trabajadores pasivos, más conocidos como jubilados. Así pone en riesgo la estabilidad laboral, ya que prorroga a 6 meses la prueba, entre comillas, del empleador sobre el trabajador para regularizar su relación laboral. Hay discrecionalidad del empleador para otorgar las vacaciones laborales a los trabajadores, rompe con el convenio de ultraproductividad, regula el derecho de huelga y la actividad gremial, no solo de los delegados sindicales y de los trabajadores sindicalizados, a partir de negar asambleas en horarios laborales. En síntesis, los costos los pagan los que menos poder tienen, que son los trabajadores, y empoderan aún más a los empleadores. ¿Cuál es la modernización sino volver a la edad moderna, o sea, a fines del siglo XIX, la relación laboral? Alguien me dijo volver al preperonismo. Pero no solo eso, sino que también en la reforma fiscal permite que quienes tengan mayor renta no paguen impuestos por esos. Se reducirá la alícuota del impuesto a las ganancias para sociedades a partir del 2026,
pasando del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, siempre y cuando inviertan en comprar cosas de carácter de consumo suntuoso o cosas parecidas. Se eliminan impuestos internos sobre productos electrónicos, automotores, aeronaves, embarcaciones, celulares, seguros, espectáculos, videogramas grabados y alquileres de viviendas sin múltiples locaciones. Se suprimirán los impuestos cedulares, sobre renta financiera y enajenaciones de inmuebles, excepto para aquellos que paguen con monedas digitales, sean estas criptos o cualquier otro tipo de moneda digital. Se implementará un régimen de incentivo a la formalización laboral que ofrece una fuerte reducción de cargas patronales durante un año para quienes incrementen su nómina. Y si fuera industrial, me preguntaría, ¿producir para que consuma quién? Se considera la posibilidad de un super IVA coparticipado con tasa única como alternativa al ingreso bruto, limitando los ingresos autonómicos de las provincias, quebrando el sistema federal fiscal, que alteran el sistema violando la Constitución Nacional Argentina y las constituciones provinciales. Se adelanta la creación de un régimen de declaración jurada simplificada para personas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos, con presunción de exactitud, o sea, poquito más, poquito menos. Muchos de estos ítems están dentro de la reforma laboral sin explicar por qué, siendo un tema fiscal independiente de la relación laboral. Se busca promover la competencia fiscal entre provincias, permitiendo que éstas elevarán impuestos por encima del piso establecido por la nación, lo que es especular con la ingenuidad, ya que apunta a bajar las alícuotas provinciales con el fin de recibir supuestas inversiones que no están pidiendo la baja impositiva, aunque no la rechazarían en absoluto, sino estabilidad jurídica, social y económica para invertir. Prueba de ello es el discurso de algunos integrantes del famoso Círculo Rojo, como es el ícono de la industria nacional llamado Paolo Roca, quien le demanda a la gestión de La Libertad Avanza un plan productivo, porque la actual gestión de economía a cargo de Luis Toto Caputo es de plena especulación financiera. La reforma laboral no va a generar más empleos, va a facilitar que estos empresarios que hoy están quejándose de no tener un sistema productivo que les permita mantener los trabajadores en actividad y que a raíz de este mismo sistema legal les es demasiado caro despedirlos de un solo tiro, Javier Gerardo, con esta reforma laboral, les permita despedirlos con un costo mínimo. Pues bien, y yendo hacia eso, hacia la plena especulación financiera, como decíamos antes, tenemos un relato de Toto que habla de la deuda heredada, sin decir que la deuda que hereda Luis Toto Caputo es la deuda que durante el gobierno de Macri generó Luis Toto Caputo, ya que durante los 4 años de gobiernos de Alberto Fernández y en el periodo del ministro Martín Guzmán, no se generó deuda nueva, sino que se refinanció la existente y se prolongaron los plazos de esa deuda previamente contraída. Pues bien, el relato de Toto y La Libertad Avanza dice que si debes 100 pesos y pedís un préstamo de 100 pesos para pagar esa deuda, no generás nueva deuda.
Lo que omite decir es que tal vez hay que considerar que la primera deuda de 100 pesos era solo eso. Pero este préstamo de 100 pesos, para pagarlo, lleva de suyo un interés que sí muestra nueva deuda. Pero igual, también omite decir que la supuesta deuda de 100 pesos, que por ejemplo son 4.000 millones que tenemos que saldar, 4.000 millones de dólares que tenemos que saldar como vencimiento en enero, no tenemos ni un solo peso o dólar acumulado, porque la de Libertad Avanza no acumuló reservas aún estando bajo o pisado el precio del dólar. Algo que le reclama el Fondo Monetario Internacional, los grupos financieros internacionales buitres, las corporaciones que identifican los mercados emergentes como el JP Morgan o Morgan Stanley, entre otros, y que ni Javier Gerardo ni Luis Toto aceptan mientras tengan al tío Sam o Donaldo Trump que los venga a salvar por tercera o enésima vez. Total, tenemos tierras, minerales y petróleo para brindarle por sus dólares frescos. En síntesis, entrega soberanía nacional para tapar huecos porque nos generan deudas para pagar deudas. Más simple, si vos, para pagar una deuda, sacás un préstamo, no mejoraste nada y debes más dinero que el que debías ayer con esa práctica. Más allá de que tiempo atrás, cuando la dolarización era una oferta gubernamentalmente atractiva para el electorado nacional, basado en los dichos del actual presidente que citaba en Mar del Plata, cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar. Sin embargo, durante los 20 meses de gobiernos, la intención de Javier Gerardo y Toto ha sido pisar el precio de la divisa estadounidense, por lo que se puede deducir que, más allá que hoy en el proyecto de reforma laboral admite el pago de salarios con dólares, es evidente que cada vez que el dólar baja, más lejos está la idea de dolarizar la economía argentina, o nos están mintiendo con ese objetivo. Hay algunas personas que aún confían en Javier Gerardo, seducidos por el relato. Hay otras personas que ante la incertidumbre, votaron a la Libertad Avanza para evitar males mayores, creyendo que podían manejar la crisis inevitable a partir de los datos. Pero lo preocupante es la apatía y resignación de un tercio de la población votante. Según los datos, 12,7 millones de argentinos y argentinas no fueron a votar. Los que voluntariamente se excluyen del sistema electoral y dejan a los 2/3 restantes la decisión de brindar un gobierno de minorías. Algo poco común, pero que es concretamente lo que sucede en nuestro país. En este gobierno de minorías, donde la disputa de la hegemonía es una batalla continua y fragorosa, el oficialismo necesita imponer, cooptar mediante carpeta o billetera su rumbo económico hacia el abismo. Y la oposición se debate entre la unidad ficticia, amparada por el miedo a perder su minoría que le garantice su cuota institucional, o construir un proyecto colectivo que le permita gobernar, pero lo obligue a transformar la realidad si quieren ser y hacer peronismo. Como decía Antonio Gramsci, entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, aparecen los monstruos. Y es nuestro devenir argentino y mundial. Desde nuestro lugar habrá que acelerar las definiciones. Este 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos
y despedimos a uno de los íconos vocales del rock español, como fue y es Rob, de Extremoduro. Para él, un homenaje. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.